Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cerebros Rebeldes. Hoy abrimos un espacio íntimo y también muy necesario. Vamos a conversar sobre maternidades neurodivergentes, no solamente desde la teoría, sino que también desde la experiencia. Vamos a hablar de cómo se vive el embarazo, el parto y la crianza siendo mujer autista o con TDA, en un mundo que aún no está preparado para nuestra forma de sentir y de maternar. Hoy nos acompaña Loreto León, madre autista y activista, con quien hablaremos de lo que no se dice, lo que se calla por el miedo al juicio y también de lo que necesitamos transformar urgentemente en los sistemas de salud y en la cultura. También queremos abrir el espacio a las mujeres que se reconocen con todos estos relatos, aunque no tengamos un diagnóstico formal, porque lo que no se nombra no existe. Y hoy queremos nombrar esas maternidades que han sido silenciadas, cuestionadas o también idealizadas. Bienvenidos a Cerebros Rebeldes, el podcast donde la neurodivergencia se vive sin filtros, sin tabúes y sin miedo a incomodar. Somos Daniela y Loreto. Hemos vivido y observado la neurodivergencia en primera persona y sabemos que no es solo un diagnóstico, es una experiencia que no siempre encaja en los discursos convencionales. Aquí hablamos sin edulcorantes ni romantización sobre lo que significa ser neurodivergente en un mundo diseñado para la norma. Si alguna vez sentiste que tu cerebro va a otro ritmo, este espacio es para ti. Dale play y sumérgete en la conversación. Lore, yo creo que Loreto invitada. Cuéntanos un poquitito sobre la carta que escribiste. Ay, bueno, sí, escribí una carta al director del diario El Yanquihue. Bueno, después de haberlo pensado casi 4 meses, porque no lo iba a hacer, pero en realidad una amiga me dijo, oye, tu casa está como para carta al director. Y eso me quedó dando vuelta hasta que ya un día dije, bueno, el bebé está durmiendo, tengo un poco de tiempo y empecé a escribir en las notas que tengo en el celular que me ayuda mucho, y ahí empecé a escribir la carta. Y después investigué cómo enviarla y la envié por correo y a mi sorpresa ya se publicó a la semana siguiente, eh, y fue una sorpresa muy agradable. Y nació esto también de toda la experiencia que viví en el, el periodo perinatal en el Hospital Base de Puerto Montt. Yo antiguamente había tenido a mi hijo en el hospital antiguo. Entonces, si bien había sido una experiencia no muy agradable porque viví violencia obstétrica, las inmediaciones de ese hospital no eran muy amigables. En el de ahora es bastante más sencillo ir, es más amigable la infraestructura de esto. Así que desde ahí nació, desde mi experiencia y también de hacer, de escribir esta situación que yo creo que muchas madres autistas han vivido, pero por temor no lo dicen o porque es común. Y que sea común no es que sea un acto no violento. Así que de ahí nació. Súper. Y cuéntanos sobre el contenido de la carta. ¿Qué es lo que tú querías visibilizar? Sí, yo quería visibilizar más que todo la falta de formación que hay en el personal de salud del hospital y más que en el hospital de Puerto Montt en nuestro país. Siento que cuando uno va a urgencia o va a atenderse, el personal de salud no está capacitado para atender a los autistas. Muchas veces, por ejemplo, yo una vez fui al ginecólogo, el ginecólogo me venía conociendo, me dijo: "¿Tienes alguna condición, alguna enfermedad?". Bueno, le dije lo que tenía y bueno, de condición soy autista. Y levantó la mirada y me dijo: "No pareces autista". Entonces, si bien es algo invisible, una discapacidad invisible, como se dice, eh, pucha, invalidar todo lo que hay detrás de la persona es una de las cosas que también
me invitó a escribir esto y lo que yo vivía adentro, la falta de formación, el la infraestructura en cuanto a, por ejemplo, las luces encendidas, luces frías encendidas día y noche, el que haya un pitito sonando que ya el personal está acostumbrado, pero uno no está acostumbrada, como que sentía que me iba a volver loca. Entonces, yo creo que todo eso va sumando a la hipersensibilidad que uno tiene y a la situación de vulnerabilidad que uno está experimentando al parir también. Oye, Entonces, sí, sí, o sea, y se suma a todos estos cambios hormonales que tenemos las mujeres en el embarazo que nos hacen mucho más sensibles. Sensorialmente, las mujeres autistas o neurodivergentes, o sea, las personas neurodivergentes en realidad, dependiendo también de otros factores, de estado de ánimo y todo, uno, como que la percepción sensorial cambia. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, por ejemplo, a una situación desconocida, a una situación que sabemos que va a doler, que va a ser compleja, a la incertidumbre se hace mucho más evidente. Entonces, es súper complejo, hasta ir a una urgencia, no por una neurodivergencia, sino, o sea, no por una emergencia o urgencia, sino que igual es complejo. sí. Em, por ejemplo, cuando yo no tuve mis hijos, cuando yo tuve el primero, bueno, yo estaba aterrada, no quería arrancar, pero yo no, sensorialmente no sentía mucho el dolor de las contracciones y tenía muchas contracciones. Entonces, el ginecólogo, que era amigo de la familia y todo, me examinó y me dijo que me iba a hacer una cesárea en ese momento. Todo bien, fue como todo fue bueno en ese sentido, una buena clínica y todo. Después con Joaquín, cuando yo tuve el segundo, él nació prematuro de 32 semanas. Y cuando yo tenía estas mismas contracciones, de hecho yo había tenido, tipo cuando uno, no sé, pues tiene como una hemorragia o algo, y me habían dejado hospitalizada y me empezaron a dar estas contracciones, igual que con las de Nico, que eran, que se me apretaba la guata, pero yo no sentía dolor. Entonces yo llamo a la enfermera de turno porque era ya de noche y le digo, o sea, que estoy con contracciones, necesito que me vea una matrona y ella no me pescó porque yo no tenía ni una cara de dolor. O sea, no hacía cara de dolor, no ponía típico esas fases de dolor que necesitan como para que ellos se den cuenta que el paciente está con alguna complicación, po. Y yo si estoy con contracciones, necesito que me venga a ver la matrona o el médico y ella no me hacía caso. En un momento, ya pasó el rato, yo me empecé a asustar porque sentía que se me apretaba mucho la guata cada rato y le digo que la amenazo, yo imagínate, tenía 26 años, el segundo hijo. Le digo, ¿la llamas tú o lo llamo yo? Y ella la llama y me empiezan a monitorear y mi hijo estaba con bradicardia, me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia. Él estuvo a punto de morir, estuvo muy Oh, complicado en la UCI mucho tiempo y era porque yo no sentía en ese tiempo, claro, yo no tenía idea de un diagnóstico de autismo ni nada, pero el cómo nos pueden escuchar a las madres, o sea, el escuchar al paciente con una humanidad, yo siento que igual falta mucho en ese sentido de comunicación, pues, o sea, y también las hipersensibilidades, no sé, pues, a la hora de alimentarse, hacer un menú distinto, po. Si necesitamos alimentarnos, si estamos recién, por ejemplo, recién dando lactancia, necesitamos alimentarnos y uno no come de repente de todo, tampoco se adaptan, es súper complejo, falta mucho en el sistema sanitario adaptar para la diversidad de personas que existen. Hoy día yo creo que si nosotros empezamos a conversar con madres autistas, vamos a encontrar una serie de relatos dolorosos y Sí. complicados, porque en un momento tan sensible como el de dar a luz, nos sentimos súper invisibles po, y solas, y de repente hasta nos da miedo decir el diagnóstico porque nos van a tratar de otra forma, No, y ¿cierto? a mí me pasó igual el que antes de que uno lo pasen a parto, en preparto estaba en una sala de dos y la persona que estaba al lado, yo estaba sola, estaba viendo novelas turcas, no sé, que gritaban mucho, llevó un pollo asado el esposo Uf, y realmente la mezcla del muero. olor con los gritos de la novela y las personas riéndose, eh, realmente esa mezcla era muy mala y el Es- tema de esa mezcla que se da unido al personal de salud que llega con mala cara, sin anticipar,
que que a uno le van a hacer tacto y no le explican nada o le Ay, sí. explican con mucho tecnicismo, siendo que uno estudió otra cosa o no sabe mucho de la nomenclatura y pasa la otra y en verdad no explican bien y cuando uno va a explicar no le escuchan. Necesita de muchos apoyos visuales que no hay. Entonces, Tranquilidad. Sí, sí, tranquilidad sobre a mí me todo. pasa, bueno, yo también soy mamá, no estoy dentro no estoy diagnosticada con la condición del espectro del autismo, sin embargo, yo creo que mi cerebro igual es divergente. Es. Eh, yo también soy mamá, tengo dos hijos, una de 11 y otro de 9. Tienen 1 año 10 de diferencia. Y yo las he escuchado a ustedes que tienen niños como con mucha diferencia de edad entre el uno y el otro. Para mí la maternidad igual fue súper distinta con uno y con otro, a pesar del corto periodo de tiempo que tienen de diferencia entre ellos. O sea, la Sofi tenía 1 año 3, cuando me enteré que estaba embarazada de Simón. Oh, llegó Eh, todo. Independiente de que, claro, o sea, yo las escucho a ustedes y pienso, la maternidad ya es difícil, el periodo de gestación, eh, el parto en sí mismo es un mundo con mucha incertidumbre también, con poco acompañamiento, y me pasa que siento que los sistemas de salud están tan acostumbrados a vivir constantemente lo mismo que se va como perdiendo la sensibilidad y la empatía. O sea, de esto podemos hablar horas. De cuando uno lleva a un niño a urgencias porque se enfermó, la manera de tratarlo es como si fuese, no sé, esta ha sido mi experiencia. Y les digo, o sea, yo antes vivía en Santiago también, me atendía en clínicas particulares y, y me acuerdo una pésima experiencia que tuve en una clínica en particular y después de esa experiencia dije, no, nunca más. Yo me voy a la mejor clínica de Santiago y me fui a la mejor clínica de Santiago la próxima vez, la siguiente vez, y me pasó exactamente lo mismo. Entonces, Yo he tenido uno, las dos experiencias igual, pues en clínica la alemana y en el hospital de la Pepi la tuve en el Van Buren de Valparaíso, imagínense, oye, qué yo no horror. quiero dar Ay, nombres, Dios. me da miedo, pero sí, va Santo. por ahí, Lore, va por ahí. Eh, No. es difícil, es súper difícil, sí. Y uno se Oye, siente muy poco acompañada, creo. es que me estaba acordando del otro día que fui a la urgencia, porque como estoy enferma, yo tuve que ir a la urgencia, yo no voy al médico, eso tienes que arrancar del médico, pero tuve que ir porque tenía mucho dolor y me pasé una situación súper particular. Yo voy y le digo también a la persona que hace como el te recibe, que estoy en el espectro autista para hacer valer todos nuestros derechos que nosotros mismos hemos peleado, Ujú. de atención preferente, porque claro, uno tiene hijos en espera y a mí la espera me hace muy mal, muy mal. No, yo me he sacado hasta las vías y ya salió Uf, arrancando, me carga, me carga. Y ya yo le digo, tengo la condición del espectro autista. Y la persona me atiende y me dice que necesito la credencial de discapacidad, cuando yo sé que no, porque fue una ley que nosotros mismos peleamos. Y yo le digo, ya, y después pues, me voy, porque después te tienen que llamar de nuevo, pues. Me voy y espero y digo, ¿por qué le digo que ya? Si yo lo sé, si yo lo hice con mi amiga, esta ley. No, ¿cachai? O sea, ¿cómo? Y yo digo, ¿cómo será el porque momento de uno piensa que vulnerabilidad tienen que más uno agacha autoridad. la cabeza? O sea, como yo, Mm. la más empoderada de las empoderadas. O sea, como Sí, que uno se siente tan empoderada que tiene toda la información. Heavy. O sea, es un momento de mucha vulnerabilidad. O sea, claro, en esos contextos en que nos vemos tan vulnerables, que tenemos miedo, a veces, por más que nos anticipemos a alguna situación, nos cuesta reaccionar de la forma esperada por nosotras mismas. Bueno, no es fácil en esos contextos, imagínate en un parto. Más difícil todavía. Oye, y pasando a la maternidad, ya cuando somos mamás, cuando ya nuestros hijos están creciendo, también somos medidas desde una vara neurotípica y también es complejo porque nosotros también nos vamos descubriendo a medida que vamos conociendo a nuestros hijos, reconociéndonos quizás en ellos un poco, y nos tenemos que como que someter a una sociedad que es bien castigadora con el maternar diferente. A mí me ha pasado bastante, de repente, siendo TDA, por ejemplo, nos olvidadiza, no sé, pues llegas al control del niño sano y no llegas con el cuaderno.
te olvidas de retirar esto, te olvidas de, no sé, de la tarea, del material, y uno vive la maternidad con harta culpa. O sea, yo creo que cualquier mujer vive la maternidad con culpa, no creo que exista mamás de Pinterest, como les digo yo, son raras, pero para nosotras es súper distinto. Y yo siento que quizás el maternar, cuando uno lo vive desde su propio nido, desde su intimidad, es hasta más bonita, o sea, una la vive tan distinta, eh, hay una relación quizás más cómplice con los hijos que si no fuéramos neurodivergentes, y es bien poco comprendida, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo creo que igual el enmascarar o el vivir siempre pensando en lo que espera la sociedad de nosotras, o como espera más que todo la sociedad de que sea una mujer madre, uno vive en la culpa, porque está cargando con una mochila que es así como de mamá Pinterest. Y en realidad cuando uno se empieza a conocer sin estas máscaras, es cuando realmente uno empieza a vivir la maternidad como es. No, no bien o mal, sino como es. Y bueno, yo no tengo a mi hijo diagnosticado, está en proceso, pero ahí estamos viendo si sí o si no. Pero el hecho de ser una mamá autista también siento que a veces trae sus contratiempos, sobre todo con el área socioemocional, el, el que uno tenga a veces meltdown, shutdown, eh, que esté como más saturada, con mucho estímulo. Y lo que yo he aprendido es a explicarle a mi hijo las cosas que yo voy pasando. Y es sorprendente porque igual él va comprendiendo. O sea, solito empieza a acercarse o a preguntar si necesito algo. Mamá, necesitas que te cierres las cortinas, hay mucha luz, Qué cosas así. Entonces, es todo un descubrir. Y lo importante yo creo que también es comunicar a la pareja. También, ¿sabes qué? Me molesta esto, me molesta cuando haces cierto ruido con la boca o estás comiendo de tal forma. Al inicio como que molesta, pero después van comprendiendo, no, de verdad que le molesta, no es que Uno se va era, acostumbrando también, pero yo creo que, como dices tú, la comunicación es importante, ¿cierto? Es básico. sí, O sea, más que la comunicación, yo creo que, claro, son dos cosas, la comunicación y la comprensión. La comprensión del diagnóstico es fundamental y para eso hay que involucrarse, hay que leer, hay que profundizar, eh, y hay que desarrollar empatía también. Por ambos lados, ¿ah? Por ambos lados. La Lore igual tiene razón. Uno también tiene que ir adaptándose a ciertos contextos o situaciones que se dan a diario, pero tenemos que encontrar un espacio donde podamos finalmente convivir. ujú, Uno se aprende a conocer también. Yo creo que, por ejemplo, a mí mi hija me conoce más que nadie en el mundo. Ella sabe cuando yo pongo cara de mensa y siempre cuenta que pongo me disocio, po. Cuando estoy como muy estimulada, me disocio y como que no pienso en nada, me pongo en blanco para no sentir. Y ya me dice, ya estás con cara de mensa, me toca. O no sé, po, evita hacer ruido, yo la veo, evita, cuando ve que hay una luz parpadeando, me empieza a proteger, se asusta. Me empieza a proteger. Igual mm, me da lata porque se asuste, porque como que no me vaya a pasar algo. Y con los otros igual, pues nuestra forma de comunicar es distinta. Es bonito igual, yo creo que es súper lindo tener esa comprensión desde los niños. Y así yo creo que uno ve, bueno, ellos igual son neurodivergentes, pero yo creo que si no lo fueran y nacieran con una persona atípica, para ellos también sería normal. Pues entonces, la sociedad también, yo creo que también lo puede lograr, mm, ¿cierto? Si es que hay conocimiento, si es que ellos sí, pueden, que son pequeños. sí, Bueno, interesante. a mí particularmente me pasó que yo creo que lo nombré en el primer capítulo. Eh, yo trabajo desde el mundo neurodivergente, esa es mi especialización hoy día, es lo que me mueve, me apasiona, y desde ahí siempre, mis hijos estaban en un colegio tradicional.
¿ya? Absolutamente tradicional, regular, normado por el Ministerio de Educación. Y yo miraba eh, este proceso de aprendizaje que ellos eh, desarrollaban todos los días en una sala común, con obviamente con mucha diversidad, pero que no es sobresaliente, donde todos tienen que ser iguales, muy normados, aprendiendo de la misma forma, los mismos métodos para todos, y no me hacía sentido. Y yo así, yo les prometo, yo creo que desde kinder que yo me cuestionaba a mí misma, el por qué si yo en la práctica invito a los papás a tener una educación más libre, una educación más comprensiva, insisto con esa palabra, yo no lo hago con mis niños. Po. Mm. Hasta que me decidí, me costó, sí, me costó todo. Me costó decidirme y me costó después adaptarme al nuevo sistema. Eh, y hoy día mis niños van a un colegio que yo te diría el gran porcentaje es neurodivergente y yo amo que ellos se desarrollen en ese contexto. Amo. O sea, amo ver cómo ellos han desarrollado la empatía, la paciencia también, porque hay situaciones, se viven situaciones todos los días, eh, cómo, cómo hoy día lo diferente en ellos está súper normalizado. Po. Y yo creo que eso es un poquito lo que nosotras queremos de que se vaya generando en nuestra sociedad, Que sea es normal, normalizar la o sea, diferencia. normalizarla de verdad, no impuesta, porque si no aparece, si no nos ponemos medio woke, entonces la gente empieza con las mismas tallas de que todos los autistas, no sé, pues tienen la culpa de todo, o lo que hablábamos ayer, que la gente tiene esa percepción de impunidad que tenemos nosotros ahora por las nuevas normativas, pero cuando se desarrolla con normalidad desde la infancia es distinto, po. Mm. Oye, y lo ¿Qué otro, pasa? yo no quiero cerrar este podcast sin antes mencionar un libro que a mí me ha volado la cabeza, sí, lo tengo en mi consulta siempre, eh, y cada vez que me toca evaluar mujeres, yo les muestro el libro, no lo presto porque de verdad que es casi como una Biblia para Ay, no me mí. lo digas, lo tengo Eh, prestado el mío. es el libro de María Merino, Ah, Mujeres y sí. Autismo, la identidad camuflada. Es un libro que eh, lo escribe María o lo arma María, pero está escrito por muchas mujeres neurodivergentes. Sí, Yo conocí a dos de ellas, también a María, y es un libro alucinante, en verdad, súper claro, y habla de todos los tópicos, creo yo, que se deberían hablar respecto a la vertiente femenina, un poco de historia también, sobre cómo ha sido este desarrollo del diagnóstico del trastorno espectro autista desde el área clínica, de Leo Kanner para adelante. Eh, y también habla de maternidad, entonces para preparar este capítulo también leí algunas páginas del libro y ella habla de lo difícil que es ser madre neurodivergente desde la mirada de la crítica, que es lo que ustedes conversaban recién. El ser cuestionadas constantemente, el cuestionar la eficacia en la crianza eh, y esa inseguridad que igual merma la autoestima, de una u otra forma. sí. Entonces, si nosotras desarrollamos esta maternidad en conjunto, en red, que es cómo se debería maternar en verdad, teniendo una red de apoyo que comprenda todos los desafíos. No sé, yo siento que la incertidumbre en la maternidad también es un gran tema, un temón Yo creo enorme. que es el más complejo que vivimos las mujeres autistas. Yo creo que realmente es el más difícil porque nosotros no podemos tener burnout maternando, o sea, no, no podemos faltarle a nuestros hijos, o sea, tenemos esa presión social, no social, esa presión de amor, de que nosotros no podemos fallar. Sí. Entonces, nosotros vivimos muchos momentos en los cuales necesitamos desaparecer. Y yo creo que eso es lo más difícil, el tener que conciliar con esos momentos de querer estar a oscuras, de querer desaparecer unos 2 días, de no querer hablar con nadie cuando tienes hijos, inclusive cuando son sensorialmente opuestos. A mí me pasa con una que está ahí atrás, que es sensorialmente opuesta a mí, entonces ella todo el rato quiere abrazo, quiere beso, quiere hablar, y yo, a pesar de que también me gusta la vida, disfruto de la vida, no me gusta mucho el tacto, no me gusta.
todo, se me estimulo muy fácil con todo, entonces es complejo. Y uno quiere ser suficiente, entonces yo le doy segundos de abrazo, tengo que limitarlo y ella lo entiende, pero, y me agarra para el deseo, pero no es fácil, es complejo cuando uno está eh, requiere estas pausas y a veces son prolongadas las pausas y llega a doler la rutina, el armar una rutina No, para uno es imagínate, difícil. Imagínate, imagínate, o sea, si ya así como ahora pensando en las dificultades o los desafíos que hay en el exponer a tu hijo a un contexto social, o sea, cuando tenés que llevarlo a un cumpleaños ay, y son Oh, chiquititos y terrible. tenés que quedarte. no, yo soy lo Que lo ¡Oh! peor, lleve el papá. o sea que yo soy lo peor, yo no los llevo, no, O celebrarle el o la cumpleaños, playa o no tampoco la sé, llevo, qué pena. tantas cosas. Yo, Sí. Sí, No, y lo que dice la Lore, eso de que no sé, hay momentos en que uno quiere estar sola o este mismo contacto físico. O sea, casi uno, a mí me ha pasado que a veces tengo que anotar las cosas como para que lo natural me fluya, pero en mm, realidad es un tema súper bueno y que lo pongamos a la palestra porque no se habla de eso y se tiende a dejar así como, oh, qué mala madre, pero en realidad son condiciones de vida, son formas de ser humano que es parte de la diversidad que hay. Entonces, yo creo que este tema es importante que lo estemos hablando, el hecho de que, por ejemplo, que seamos más proclives a tener depresión postparto, a que la menopausia tenga unos síntomas mucho más acentuados y que no se habla. Entonces, que lo estemos hablando ahora es muy significativo. súper. es difícil, no, no es fácil, o sea, uno igual disfruta la maternidad porque yo creo que la maternidad tiene sus bemoles. La maternidad hay siempre, neurotípicamente o neurodivergentemente, siempre, o sea, yo creo que las mamás vivimos con miedo siempre, todas. Es como que eres mamá y ya tienes miedo para siempre. Sí. Sí, uno Todas, deja de todas. ser libre, todas, pues deja ser libre, bueno, pero es complejo, como te digo, porque uno vive con mucha culpa de no ser suficiente. No ser Mm. suficiente, que uno comete errores, de que uno a veces debería estar más. Yo les digo, como mis hijos son neurodivergentes todos, están en el espectro autista, yo les digo claramente, díganme en qué puedo mejorar, díganme qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, que me expliquen de forma bien, y ellos son bien concretos, entonces, y tampoco mienten, entonces, como que esa retroalimentación es positiva para poder tratar de hacerlo mejor, pero y uno disfruta también la forma de comunicarse distintas y libres, que uno es ñoño y somos todos así, no sé, tiene sus formas, llegamos, cuando ellos iban al colegio en la tarde, en la mañana nos íbamos cantando felices, yo tratando de subir el ánimo para que sea un día bueno para ellos, y en la tarde volvíamos sin hablarnos, pasábamos una hora sin hablar, todos cortina abajo, era hermoso, pero, Wow. pero, pero es difícil. Yo creo que igual que es importante hablarlo, porque nadie se atreve mucho a hablar de la maternidad o de los errores que puede cometer por miedo a ser juzgado, po. Todos queremos vernos como buenas madres, como madres perfectas y no nos cuesta mucho, po. La rutina, imagínate. Una persona TDA que tiene que armar su rutina para ella y tiene un hijo neurodivergente el que tiene que armarle su rutina, es como casi imposible. Es, es heavy, Yo creo que deberíamos iluminarnos y armar un grupo de acompañamiento en el periodo gestacional. ¡Qué lindo! no hay de maternidad, hagamos uno, Sí. pongámonos las pilas. Tipo de maternidad, Hagamos, pues. Bueno, también, o sea, pues, como como de, post. oye, por ejemplo, yo tengo mi grupo de amigas neurodivergentes que son las de Mila, que son las que de la Mesa Interregional por la Ley de Autismo, y todo ese tipo de cosas que nos pasan, yo lo comento con ellas, es como mi grupo, y pucha que es necesario tener un grupo así en el que uno pueda hacer de verdad, o sea, te puedes Libre. expresar libre Mm. de los errores, pues, uno sobre todo que está de repente como socialmente expuesta por varias circunstancias, uno no puede ser tan libre, tiene que cuidarse mucho, po, y poder ser libre, el poder comentar sus miedos, su cansancio, o alguna situación con alguien en particular que le costó afrontarla porque la comunicación no es tan fácil para nosotras. Ujú.
yo creo que es fundamental tener estos grupos de apoyo. O sea, yo creo que si no los tenemos, no sé cómo, no sé cómo vivía antes. Yo creo que antes igual uno se juntaba con amigos neurodivergentes que no se daban ni cuenta, po, que eran neurodivergentes. Imagínate cuando se criaba antes, en la, no sé, épocas antiguas, prehistoria, estoy hablando, siempre fue en tribu. Y eso se perdió porque hoy día somos muy individualistas. Tenemos que Sí. retomar la tribu, Hay que retomarlo. el, el criar en conjunto, no solo siendo la madre responsable o el padre responsable. Ujú. Sí, esto de tener redes y bueno, yo como profe igual lo veo con mi alumno en los recreos, me gusta mucho observar a la gente como una de mis pasiones también Ya. en la calle y veo a los estudiantes autistas o con otra condición que neurodivergencia atrae neurodivergencia, como que siempre juegan entre ellos a pesar de que no saben sus diagnósticos. Entonces, Absolutamente cierto. Es así. Y los sí, pololos y entonces, todo, po. sí, y esas tribus que van armando en los recreos son súper enriquecedoras porque muchos no juegan con ellos, porque se saben distinto o cualquier otra cosa, pero es impresionante. Y más en esa necesidad de que seamos adultos y necesitemos de una tribu, porque somos excluidos de muchas cosas y nos cuesta tener amistades duraderas eh, y es necesario. Ya, Oye, Lores, yo creo que vamos, Lores, queridas Lores, las flores. Flores. vamos cerrando. Eh, para mí, Loreto León, fue un agrado escucharte. Ojalá estos encuentros se sigan dando, que nos podamos tomar un cafecito por ahí. Me Sí. encantó este capítulo, eres nuestra primera invitada. Sí, primera. Ay, muchas gracias. Y ojalá, Loreto ahora Kem, pongamos la carta en redes Sí, para que contextualizar. se contextualizar el capítulo, sí. Sí, no, es un Eso. agrado haberte tenido, Loreto. Yo creo que hay que seguir conversando de maternidad, de adultez, es súper importante. Sobre todo porque creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos, y poder hablarlo con libertad es súper necesario. Este podcast está hecho para eso, para poder hablar con libertad de lo que no se habla, justamente, de lo que no se habla, de lo que hacemos invisible y que sea un espacio para nosotras y nosotros, por lo que sean hombres que quieran escuchar también. Porque no solamente el podcast en general de puras mujeres, pero es un espacio en el cual podemos hablar libremente y sin ser juzgados. Así que si a alguien le molesta, puede pasar y no escuchar el contenido. Es que es verdad. Y el que le gusta, like, suscribirse, hasta igual que los de YouTube. Like, suscribirse y invitados también a participar. Loreto, te dejamos ahí el micrófono abierto para un mensaje o una Bueno, reflexión. agradecerles por esta invitación. Para mí es súper valioso esto de dar testimonio en primera persona. Esto de nada de nosotros sin nosotros, porque mucho se habla de autismo de, desde otras miradas, desde terceros. Entonces, de que inviten a una persona autista o personas con otras neurodivergencias es súper importante esta mirada personal. Y también, bueno, desde lo que estamos hablando, dejar invitado al personal de salud, no solamente de Puerto Montt, a que se puedan formar, si bien ahora em, parte desde lo intrínseco de que la persona pueda formarse, pero ojalá que sea como una organización más bien desde la cabeza, que se puedan formar en cuanto a autismo, principalmente neurodivergencia, y tener así un mejor servicio. Oye, antes de terminar, solo, es que creo que no podemos dejar de mencionarlo. Yo sé que es particular, pero por lo menos ya hay una iniciativa concreta que es la Clínica Andes Salud, que Sí, armó este Sí. nuevo proyecto, ¿cierto? Lore, tú cacháis más de esto, pero es que es sí, maravilloso y yo creo que cae como anillo al dedo. sí, la Mm. Clínica de Salud es una pionera en este tipo de iniciativas. Se hizo un trabajo con la comunidad autista, con familias de personas autistas y personas autistas, en los cuales modificaron su forma de atender, para que puedan tener una atención más pertinente y más humanizada. Tienen, implementaron un montón de cosas. ¿Para qué voy a contar en detalle? Porque lo pueden revisar en las redes sociales de Clínica Andes Salud.
también se hizo un convenio con varias de las organizaciones para poder tener una atención preferente, de hecho, abajo con valores preferentes también. Entonces ahí están las ¿Verdad? organizaciones El modelo es de maravilloso. las Sí, organizaciones de Puerto Montt, la Fundación Acción y Cambio, y ahí Loreto también está invitada para ser beneficiaria de Acción y Cambio en este súper. convenio. Y, y eso son cosas que se tienen que ir replicando, porque finalmente es adaptar, no es tan difícil, no es tan difícil, es trabajar con la comunidad y hacerlo. Entonces, así como lo hizo antes Salud, lo pueden hacer en otra, y ellos van a pasar de hacerlo desde urgencia, ya no lo van a hacer solo en urgencia, sino que en hospitalización. Se ganaron un proyecto, hace poquito me contaban, y van a hacerlo en hospitalización ahora. De hecho, lo invitaron a participar de un proyecto, así que fantástico. Y hay que Sí, seguir replicando. no, valorable de que sea desde los privados que haya nacido y no de la salud pública. O Que no sea, sea, haya nacido es, como de ellos. sí, es importante y yo en este aspecto valoro mucho a mi gurú, que es la doctora Valeria Rojas, Ay, sí. pionera aquí en Chile, que la adoro, y que en el Hospital Gustavo Frique se está capacitando al personal. Ella misma estuvo en un curso que yo hice también, que es de MChat para la detección, screening de autismo en la población infantil. Entonces, ¿cómo de esta iniciativa no se puede copiar? Así que dejar invitada a la salud pública también, Mm. que copie el ejemplo de Andes Salud, porque es un paso agigantado. Oye, tenemos que invitar a la Valeria. Sí. Hay que invitarla al podcast porque hace tiempo que no vamos a tirar una iniciativa, o sea, una instancia con ella, no la veo hace rato. Hace como un año que no la veo, mi querida Valeria Rojas, le mando un saludo grande. Y eso, así que, Dani, despídete con tu típica frase de este cierre. Os quiero, os amo, os adoro y los quiero mucho, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Creo que ha sido un capítulo que me llena el alma y el corazón. Digamos que hoy día es Viernes Santo y Sí. aquí estamos, en pro de la neurodivergencia. Besitos, chao. Chao, Chao, chao. chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cerebros Rebeldes. Somos Loreto Kemp y Daniela Cabezas, y este es un espacio para hablar sin filtros sobre neurodivergencias, con todas sus luces y sombras. Aquí no hay verdades absolutas, solo experiencias reales y libertad de expresión. Advertencia, este podcast está dirigido a personas adultas, porque aquí hablamos sin censura y desde la autenticidad. Si estás aquí, es porque quieres escuchar y cuestionar, y eso nos encanta. En el próximo episodio, Autistas en la Mira, hablamos sobre la ola de odio que se ha desatado contra las personas autistas, en redes sociales, en escuelas, en instituciones y también en los discursos disfrazados de buena voluntad. Si te gustó, suscríbete en Spotify a Cerebros Rebeldes y en YouTube en Planeta Inclusivo. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos construyendo esta comunidad de mentes rebeldes. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué te pareció. Nos vemos en el próximo episodio.